Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Hoy día continuaremos con el nacimiento de la Iglesia de Gracia, el estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 4a, es decir, comenzamos a ver la cuarta declaración del libro de Hechos. En las declaraciones anteriores vimos que en la primera declaración de Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la segunda declaración, en Hechos 6:7, dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Les quiero llamar la atención a un hecho de que pongan su oído espiritual agudo para ver cómo va cambiando en el transcurso del tiempo, porque el libro de Hechos abarca tiempo, cómo va cambiando lo que aconteció el día de Pentecostés hasta esta cuarta declaración. Como veíamos, añadía a la iglesia, y era Dios el que lo hacía. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios envía gente para que tú le sanes su corazón por medio de su palabra. Es Dios el que añade. Y en la segunda declaración, el número de los discípulos se multiplicaba, porque así como recibían, daban. Esa es parte del crecimiento de la iglesia. No necesitan una sola persona que les hable, sino que todos tienen la autoridad dada por Dios, todos los renacidos tienen la autoridad dada por Dios para hablar a otros, para sacarlos de las tinieblas, así como lo hizo Ananías, que era un discípulo. En la tercera declaración, en Hechos 9:31, dice que las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Primero Dios añade, después multiplica, y cuando todos están unánimes en un mismo sentir, en una sola doctrina, haciendo lo que Dios les ha mandado hacer, las iglesias, los llamados tenían paz. ¿Se acuerdan que veíamos que cuando habla de iglesia no se refiere a un templo, sino que se refiere a cada uno de los componentes del cuerpo de Cristo? Las iglesias tenían paz y eran edificadas. ¿Cómo eran edificadas estas iglesias, estos llamados? Por medio de la palabra. Y andaban, recuerden, no es tan solo hablar, sino que es hacer. Y cuando son edificados y andan de acuerdo a la sana doctrina, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora comenzaremos con la cuarta declaración. Hechos 9:33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hechos 9:34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo les dijo a sus discípulos que la obra que él hacía, ellos las harían y aún mayores harían? Aquí es Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo bajaron a un paralítico por el techo los amigos para que fuera sanado? Ahora es Pedro el que hace esta sanidad, operando todo el poder de Dios, que este Dios grande y maravilloso que nosotros tenemos, lo había imbuido de autoridad para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas, así como estamos nosotros hoy día. Pedro había recibido la doctrina correcta desde la misma fuente, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Había manifestado hablando en lenguas. Sabía que tenía el poder desde lo alto. Sabía que dentro de su responsabilidad estaba el dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Y la enfermedad es una prisión espiritual diabólica. Como veíamos antes, todas las enfermedades, todas, son espirituales y son diabólicas porque destruyen, matan y roban a la obra de Dios.
Hechos 9:35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este es el resultado del ministerio ejercido por un hombre inspirado por Dios. El resultado siempre será para la gloria de Dios y el crecimiento genuino de la iglesia. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí quiero llamarles la atención a dos cosas. Primero, el error doctrinal que se practica hoy día en algunas religiones, que a las mujeres le llaman Dorcas. Aquí cabe una pregunta. ¿Será que todas se llaman Tabitas? Sabemos que no es así. ¿De dónde salió esta doctrina? No salió de Dios. Salió de hombres. Y con respecto a lo que habíamos mencionado con anterioridad, que yo se lo había dejado como tarea, ¿se acuerdan? Lo que era la limosna. La limosna, bíblicamente, es misericordia, piedad, particularmente a dar limosna. El efecto por la causa. Quiero que entiendan bien esto. El efecto por la causa. ¿Cuál era la causa de esta mujer? ¿De Tabita? Porque vamos a ver que esta mujer se enfermó. Esta mujer se enfermó y murió. En Hechos 9:39. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y hacía limosna. El efecto por la causa. Quiero aclarar este punto. ¿Cuál es la causa de que ese hombre estuviera pidiendo limosna en una puerta y esperaba recibir algo de Pedro que pasaba? Esa era la causa, tenía una necesidad. ¿Y cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el efecto? Fue sanado. Por eso dice el efecto por la causa. Y como veíamos, y la traducción así lo expresa, que la limosna es misericordia. Tenía misericordia. Una persona que hace una limosna no es el significado que hoy día se le da, que es dar dinero, sino que le muestra la misericordia de Dios, le muestra la piedad de Dios, le muestra el efecto del poder de Dios al sanar, al curar, al restaurar, al edificar a otro. Continuemos. Hechos 9:39. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, después de lavada la pusieron en una sala. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Otra clave para operar la manifestación de sanidades es apartar toda la incredulidad de los que rodean al que será ministrado. ¿Se acuerdan que Jesucristo también lo hacía? Se quedaba solamente con los padres y toda la demás gente quedaba afuera. Pedro, con esa doctrina que había recibido, hace lo mismo. Saca a todos los incrédulos, a todos aquellos que dudaban, a todos aquellos que podían frenar, porque aunque ustedes no lo crean, la creencia es poderosa, actúa tanto para bien como para mal. Yo sé que muchos han escuchado un término que aquí se usa en Chile, es parece que me voy a resfriar. Y se resfrían, porque están creyendo. De su boca salió lo que llevan en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? Sacó a todos los incrédulos para ministrar esta sanidad completa y despertar a esta mujer que dormía. Hechos 9:41. Y él, hablando de Pedro, dándole la mano, la levantó.
Entonces llamó a los santos y a las viudas la presentó viva. Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. ¿Te acuerdas lo que veíamos? Que cuando uno habla la palabra de Dios y sana a alguien, o lo lleva a renacer, lo lleva a manifestar, o le da una sanidad física, no es para la gloria del que ministra, sino que todo es para la gloria de Dios. Porque aquellos que hacen cosas para ser vistos de los hombres no están buscando la gloria de Dios, están buscando la gloria propia. Es egolatría, que es un modo de idolatría, adorarse a sí mismo por sobre Dios. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Hechos 10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía muchas misericordias al pueblo. ¿Y saben ustedes lo que es misericordia? La retención del castigo merecido. Hechos 10:3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Hasta ahora las revelaciones, si ustedes... ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que pusieran atención a las cosas que faltaban en un relato, en un pasaje, a las cosas que se exaltaban o se resaltaban dentro de ese mismo pasaje. Sabemos que el Espíritu de Dios le hablaba a sus siervos en el Antiguo Testamento. Y sabemos que los renacidos en un principio, los 12, eran judíos. De los 120, no dice si todos eran judíos, y menos dice si los 3.000 primeros del primer discurso, de la primera declaración de Pedro, eran todos judíos. Pero dice que habían pardos, medos, elamitas, y esos no eran judíos. Pero renacieron, ¿cierto? Todos renacieron. Pero no habla que de ninguno de ellos haya recibido revelación. Hasta ahora. Hasta ahora las revelaciones solo las recibían las gentes descendientes de Israel, de los hijos de Jacob. Los descendientes de ellos eran los que recibían la revelación de Dios, porque era el pueblo escogido. Pero este era un gentil, el centurión era un gentil, un romano, que había escuchado la palabra de Dios, la había creído, era temeroso de Dios, oraba a Dios siempre. Y ese temeroso, ¿se acuerda que lo vimos en la traducción anterior? Es un respeto reverencial, no es el temor del pánico que hoy día la gente lo interpreta así. No, muy por el contrario, es un respeto reverencial a Dios. Oraba a Dios siempre y como es costumbre hasta hoy en el Oriente, lo que cree la cabeza, esto es el jefe del hogar, debe creer también la familia. Por eso está escrito, yo y mi casa. Primero se pone la cabeza. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que no se vive hoy. La cabeza muchas veces no es cabeza. Hay muchas cabezas en un hogar y una casa dividida sobre sí misma cae. Tiene que haber una cabeza espiritual. Y Dios llamó al varón a ser cabeza espiritual. Y donde no hay un varón en el hogar, es la mujer la que debe ser la cabeza en el hogar. Hechos 10:5. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hechos 10:6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esta es otra clave. Cuando Dios da revelación al hombre o a la mujer, siempre es una revelación clara, directa, completa, sin ambigüedades, ni dobles interpretaciones. Por eso Dios dice que la palabra no se interpreta, porque no tiene interpretación, no debe interpretarse. El hombre que la interpreta está haciéndole el trabajo al adversario, porque se está poniendo por sobre Dios. Y este centurión fue obediente a esta revelación, no la cuestionó, ni la cambió. Hechos 17.
Y del ángel que hablaban con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. En el oriente incluso, cuando el varón creía algo, toda su familia, sus criados, también debían creer lo mismo. Y a un devoto soldado de los que le asistían. Este hombre, un incrédulo, había compartido también sus conocimientos y lo había hecho con el ejemplo. La mejor predicación que tú tienes es predicar con tu ejemplo. Y con él lo hacía limosna y era devoto, y esto lo veía su soldado, su subalterno, y también creía. Por eso dice, y a un devoto soldado de los que le asistían. Hechos 10:8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cuando nosotros creemos la revelación de Dios, siempre habrá resultados. Hoy día tenemos la revelación de Dios. ¿Sabían ustedes? Dios nos está revelando cosas todos los días. ¿Y saben dónde está? En la Biblia. Esa es la revelación escrita de Dios. Y esa es la palabra escrita en la Biblia. Ese es todo lo que Dios nos quiere revelar. Él puede que nos dé más luz con respecto a alguna situación específica, pero la revelación ya la dio. Está en la palabra de Dios. Hay que escudriñar las escrituras. Porque ahí dice que está disponible. Pero la gran mayoría aún no la cree. ¿Te acuerdan que veíamos que había gente que se ponía la Biblia debajo del brazo o la tomaba y decía, esta es la palabra de Dios, pero no la cree? No la cree. Cree creer, pero por sus obras los conoceréis, dice Dios. Si toma la Biblia y la agita y dice que cree que Jesús es Dios, no cree lo que ha leído, que Jesucristo es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Te das cuenta? Así de sutil. ¿Cómo entonces esperan ser inspirados por Dios y tener revelación si no creen la palabra de Dios revelada? Si no creen lo que está escrito, si no creen que Jesucristo decía que Él venía a hacer lo que le había mandado su Padre, o que Él hablaba lo que su Padre le mandaba, ¿cómo no creen? Eso no pueden recibir revelación. Imposible, porque tienen comunión rota. Véanse ustedes como padres o como madres de los hijos. Cuando el hijo se ha portado mal, tú o te puedes callar, o lo puedes castigar, lo puedes alejar, cuando estás enseñando correctamente. A eso se le llama comunión rota. Yo puedo ser un hijo de Dios, pero si yo cometo un pecado, yo me salgo de comunión, yo me aparto del camino de Dios, porque los hay. Hay gente que se aparta del camino de Dios siguiendo tradiciones de hombres, religiones, doctrina de hombres. Están en comunión rota. Y si están en comunión rota, se han alejado de Dios, ¿cómo entonces esperan recibir revelación de Dios? ¿O esperan ser inspirados por Dios? Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Si lo tomamos como hoy día las religiones lo toman, tengo que ir al templo, tengo que ir a un edificio para orar. Porque si no, aparentemente Dios no escucha si yo oro en mi casa, oro en mi trabajo, oro en el camino a mi trabajo, o oro en lo que esté haciendo. Parece que no escucha de esa manera. Porque tienen que ir a un lugar específico para adorar. Dios te muestra tu error. Pedro vivía en una casa y subió a la azotea para orar. La hora sexta corresponde a las 12 del día, es decir, mediodía, según nuestro horario. Hechos 10:10, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hechos 10:11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
Dice en alguna parte el relato que estaba de rodillas, que estaba levantando las manos al cielo, estaba gritando amenes, aleluyas, o mostrando las palmas de las manos. Nada de eso. Oraba. Y lo que dice que es simplemente tuvo hambre. Y Dios le dio revelación. Por medio de una necesidad que Pedro tenía, le mostró una revelación. Y vean lo que le enseña. Hechos 10:12. Cuando un hombre o una mujer dispone su corazón, Dios va a tomar pequeñas cosas para enseñarte. Pequeñas cosas. Te va a enseñar de cuál importante eres tú para llevar la palabra de Dios. Eres como una piedra que arrojan a un lago. Cae y hace círculos, y esos círculos van creciendo. Eso es lo que el hombre o la mujer de Dios hace al entregar su palabra. Va haciendo círculos cada vez más grandes. Crece y se multiplica. ¿Entienden el término ahora de las primeras declaraciones? Crece, multiplica, Dios añade. Ese es un crecimiento genuino. Hechos 10:13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan que veíamos que Pedro podía ser tanto espiritual como carnal? Era una lucha constante. Pedro nunca renovó su mente al 100%, nunca se vistió con la mente de Cristo. Siempre fue fluctuante. ¿Se acuerdan? Pedro, cuando Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro abandonó a Jesucristo, huyó. Pedro lo negó 3 veces. Siempre fue fluctuante. Y aún así, Dios aún le habla. Aún le habla. Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. De acuerdo a la religión judía, ellos no comen cerdo. No comen cerdo. Porque en la ley en Levítico habla de que el cerdo es una carne inmunda que no se debe comer. Y mira lo que dice, en el cual, volvamos al 10:12, Hechos 10:12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y de reptiles. Si tú vas a Levítico y lees la ley, dice que tú no puedes comer reptiles. No puedes. Y aves del cielo, tampoco. ¿Qué Dios te está mostrando con esto? Porque Dios le dijo a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él era celoso por la ley. Esa fue la causa de su caída. Nunca renovó su mente a que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Así lo enseñó Jesucristo. Él se juntaba con los pecadores y los pecadores comían de todo y tomaban de todo. Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que Dios hace con Pedro es mostrar que, sabiendo de la administración de la gracia, aún seguía siendo celoso por la ley. Hechos 10:15. Volvió la voz la segunda vez. Porque, ¿se acuerdan lo que veíamos? Una vez comienzo, segundo establecido, 3 es completamente completo. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Para aquellos que se creen judíos hoy día, que respetan la ley judía,
este versículo no lo creen. Primero que todo porque ellos creen en la Torá, que son los 5 primeros libros, y como veíamos antes, hay algunos que se creen judíos, que se creen, pero no lo son, y tienen un revoltijo entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y toman ciertas partes de uno y de otro lado para vivirlo y formar una doctrina en base a ello. Pero se creen tan especiales estos mal llamados judíos, que se creen el pueblo escogido. ¿No han escuchado eso? El pueblo escogido. A ellos nomás los escogió, a nadie más. Y hay una religión también, que no necesariamente judía, que cree lo mismo, que son especiales. Entonces, a ellos nomás los llamó. ¿Y sabes lo que Dios dice? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios limpió a todo el mundo con la sangre de Cristo, de todos sus pecados. Todos son limpios. Incrédulos y creyentes, por todos, porque Dios no hace excepción de personas. Aquel que tiene hambre y sed de justicia es el único que valora el haber sido limpiado de todos sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Pero la salvación se la hizo disponible a todo el mundo. Y esto le está enseñando a Pedro. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Hechos 10:17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Se dan cuenta? Este hombre que era todo lo fluctuante y religioso, porque en el fondo ustedes se van a dar cuenta que es un hombre religioso. Nunca renovó su mente. Siempre fue celoso por la ley. Por eso fue permeable a la gente que era celosa por la ley. Se dejó doblegar. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, de aquí 3 hombres te buscan. Hechos 10:20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10:24. Y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Y postrándose es hacer una reverencia. No es tirarse al suelo, no es arrodillarse, no es poner la cabeza en una silla, no. Se postró, hizo una reverencia. ¿Por qué entonces las religiones tienen esta mala práctica de arrodillarse o postrarse para adorar u orar a Dios? Recuerden a Gedeón. Jueces 7, del 4 al 6. Véanlo. No lo vamos a ver ahora, véanlo. En Gedeón, Dios le mostró por revelación a este hombre cómo distinguir a los idólatras. ¿Y sabes cómo lo hizo? Por cómo tomaban el agua. Si se arrodillaban y bebían directamente del río, era porque tenían el hábito de arrodillarse e inclinarse ante dioses paganos. ¿Te acuerdas? Se arrodillaban, se ponían y con la cabeza enterrada en el agua, tomaban agua. Y era porque tenían costumbre, era su costumbre de adorar ídolos, porque así se adoran los ídolos. Hechos 10:26. Eso es para que ustedes lo vean. En Jueces 7, del 4 al 6. Volvamos con Hechos 10:26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10:27. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Hechos 10:29. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, le dice Pedro al centurión. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, le dice él.
centurión. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Nota la diferencia? Este hombre, que no era del pueblo de Israel, era un gentil, escuchó a Dios, recibió revelación de Dios y fue obediente a esa revelación. Él no adoró a Pedro, él no enalteció a Pedro. Pero si ustedes ven hoy día, vamos a adorar. Están el grupo musical Los Juanito Pérez y hacen conciertos, porque van a adorar a Dios. ¿A quién van a adorar? Entonces se llegan a las congregaciones y comienza la música y los grupos musicales y cantan y cantan y cantan y cantan. ¿Es correcto? ¿Es lo que hizo Pedro? Veamos, con gentiles. No lo hizo en su primer discurso. Jesucristo nunca lo hizo con la gente que lo llamaba un show primero antes de hablar la palabra de Dios. Nunca lo hizo. ¿De dónde sacaron esa doctrina? Eso, cuando Dios dice doctrina de demonios, a ese tipo de cosas se refiere. A todo aquello que el hombre ha sumado a lo correcto, ha agregado a la doctrina correcta. Porque no está escrito que para hablar la palabra de Dios yo tenga que hacer un show. No está escrito que Jesucristo no hizo, no está escrito que los discípulos, nadie lo hizo. El hombre lo hizo. ¿Por qué? Porque se veía bonito. Y así llega más gente, que viene a ver el show. Lo importante, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios. Por eso este hombre, un gentil, le dice a Pedro, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. No estaban en la presencia de Pedro, ¿se dan cuenta? Estamos en la presencia de Dios. Cuando yo voy a escuchar la palabra de Dios, o me van a ministrar la palabra de Dios, yo estoy en la presencia de Dios porque creo que ese hombre que tengo al frente está siendo inspirado por Dios. Es un enviado de Dios. No estoy viendo al hombre. Pero si ustedes ven, hay religiones que tienen un diosito, que es un líder que ya murió hace tiempo, pero siguen mostrando sus videos. ¿Cuál es el propósito? ¿Adorar a un muerto? La adoración de muertos es espiritismo, y el espiritismo es diabólico. ¿Se dan cuenta lo sutil cómo trabaja el adversario en las mentes débiles de la gente religiosa? Por eso este hombre le dice a Pedro, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, porque no van a escuchar mi palabra, sino lo que Dios me mandó decirle a ustedes. Y ustedes van a hablar lo que Dios les mandó decirle a otras gentes. Y va a ser como la onda en el lago, después de tener una piedra. Ese círculo va a crecer y más gente va a ser añadida por Dios, porque van a seguir a Dios. Van a escuchar a Dios, van a ver a Dios y van a ver el poder de Dios en manifestación, no al hombre. A los líderes, ¿a qué los ha comisionado Dios? A entregar todo lo que Dios le ha mandado, a servir su palabra de verdad con doctrina correcta y práctica correcta. A los seguidores de las religiones, por el contrario, ¿qué los motiva a congregarse? ¿Reciben edificación? ¿Son redarguidos? ¿Son enseñados? ¿Instruidos en justicia? ¿O solo van a pasar el rato? Un buen show. El verdadero creyente va en busca de todo lo que Dios ha mandado. ¿No es cierto? ¿Y dónde está todo lo que Dios ha mandado? En su palabra, en la Biblia. Entonces, ¿por qué no estudian la palabra de Dios desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21? ¿Por qué no la creen?
Porque si la creyeran, no habrían tantas religiones. Porque se darían cuenta que la única vez que habla de religión se refiere a los que mataron a Jesucristo, saduceos y fariseos, hipócritas. Jesucristo les dijo, sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. ¿Serán esas las religiones hoy día? Piensen. Porque si la creyeran no habría tantas religiones, ya que está escrito que Jesucristo es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios su Padre. Seríamos un solo cuerpo en Cristo, una iglesia. Entenderían que desde el día de Pentecostés relatado en el libro de Hechos, Dios hizo disponible para todo aquel que creyera el renacer de su Espíritu Santo y manifestarlo hablando en lenguas. Creerían que está disponible la oración perfecta, que es hablar en lenguas. Que a todos los que creemos se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. No es que ustedes no sean capaces. Son ustedes los que no se consideran capaces de enseñar a otros. Dios está dispuesto y le ha dado autoridad para hacerlo. Lo ha imbuido de poder para enseñar a otros. Pero son ustedes los que no creen que eso es cierto. Porque a todos los que creemos se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Creerían que Dios nos ha escogido delante de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Creerían que nos ha hecho disponible por medio de su Hijo Jesucristo que pasemos de estar muertos espirituales a vivos en Cristo espiritualmente, permitiéndonos acceder a la vida eterna, que es nuestra esperanza. Creerían que cada uno de nosotros en particular es un representante de Dios en la tierra. Creerían que cada uno es un Cristo aquí en la tierra, ya que está escrito que somos el templo del Dios viviente, que Dios en Cristo está en mí, porque soy un hijo de Dios y formo parte del remanente fiel. Aquí cabe una pregunta. ¿Y ustedes? ¿Cómo se consideran ante los ojos de Dios? ¿Ustedes cómo se consideran ante los ojos de Dios? Dios les bendiga. Continuaremos con este tema, escudriñando las Escrituras, permitiendo que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento, mirando en el lugar santísimo, que es su corazón, que es su palabra. Dios les bendiga.